Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia de noticias de Zafras y Mercado. En el día de hoy vamos a estar analizando junto a nuestro equipo de analistas las estimaciones del mercado para el reporte de UASDE del mes de julio. Nos van a estar acompañando Joaquín Aspiros Arias y Bruno Todone. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, Julieta. Bueno, muy importante informe el día de hoy, ¿no? Que vamos a tener con las proyecciones para julio. Ya estamos a día 10 de este mes de julio, muy importante para maíz. Vamos a estar analizando las proyecciones para los tres principales cultivos. Hola, Julieta. Hola a todos. Muy bien, si les parece entonces voy a pasar a compartir en la pantalla las cifras que trajeron las estimaciones de mercado. Vamos a comenzar por el maíz. Vamos a ampliar. Perfecto. Entonces, tenemos que de acuerdo a las estimaciones del mercado, el rendimiento de Estados Unidos para la campaña 23-24 para el mes de julio se estima en 118,2 quintales por hectárea, cuando el WASDE del mes pasado indicó 122,1. La producción de Estados Unidos para la campaña 23-24 es estimada en 384,8 millones de toneladas contra 387,7 del WASDE de junio. Los stocks de Estados Unidos finales de la campaña 23-24 son estimados en 55 millones de toneladas contra 57,3 del mes pasado. Los stocks de Estados Unidos finales de la campaña 22-23 son estimados en 37,7 millones de toneladas contra 36,9 del WASDE de junio. Los stocks globales finales de la campaña 23-24 fueron estimados en 312,4 millones de toneladas contra 314 del WASDE de junio. Los stocks globales finales de la campaña 22-23 fueron estimados en 297,8 millones de toneladas, prácticamente la misma cifra del WASDE de junio. La producción de Brasil de la campaña 22-23 fue estimada en 132,8 millones de toneladas. El WASDE de junio había indicado 132 y la producción de Argentina de la campaña 22-23 fue estimada en 34,3 millones de toneladas. El WASDE de junio había indicado un 35. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestros analistas. Joaquín, no sé si querés, contarnos cómo interpretaron ustedes estas cifras. Bueno, Julieta, vamos a empezar a un poco desandar todos estos números, ¿no? A intentar entender primero, como siempre solemos decir, ubicarnos en qué momento año calendario, perdón, año calendario estamos, ¿no? ¿En dónde nos ubicamos? Nos ubicamos todavía en la campaña 22-23, que se transita hasta el último día, ¿no? El 1 de septiembre arrancará la 23-24, hasta el último día de agosto estamos en la 22-23. Entonces, el mercado siempre decimos que ya mira para el frente, ¿no? Entonces, si tenemos que decir un valor que va a ser el más importante en este momento, es el valor correspondiente a la producción, ¿no? De Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de julio, como decíamos, mes de julio, mes clave para los rendimientos en Estados Unidos, no rendimientos que no van a hacer a la producción final de Estados Unidos, y el mercado de dónde viene, ¿no? Viene de las proyecciones 1 de mayo, que fueron las primeras proyecciones de la campaña 23-24, ratificadas en junio, ¿no? Y ahora la expectativa que en julio podamos tener alguna disminución en rendimientos. ¿Por qué? Porque, bueno, se transitaron 40 días con ausencia de precipitaciones importantes, ¿no? 40 días con precipitaciones, podemos decir, por debajo de la media, y esto no es gratis para ningún cultivo, entonces estamos esperando a ver cuál es el ajuste que puede hacer el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en este nuevo número. Decíamos producción de Estados Unidos, ¿no? Producción que se compone, siempre sabemos, de dos variables, superficie y rendimiento. En superficie venimos de un informe agresivo bajista para el maíz, informe del 30 de junio, donde el USDA nos dijo se sembró más de maíz, cuando absolutamente todas las consultoras venían estimando una corrección a la baja en la superficie, esto es respecto, ¿no? A la intención de siembra de fines de marzo. El organismo dijo no, se sembró un poco más, ¿no? Un poco más de superficie es potencial mayor producción, los precios incorporaron esta información, ¿no? Grandes retrocesos para el maíz, y esto decimos superficie y decimos rendimiento, en superficie un poco más, y en rendimiento es lo que venimos jugando y es donde va a estar puesto el foco, ¿no? De este informe UAS del mes de julio. Si tenemos que decir un valor de todo este informe a ser monitoreado, podemos decir los rendimientos de maíz.
superficie va a mantener muy probablemente el dato de superficie de 30 de junio. Vamos a tener una corrección en rendimientos y ahí el mercado un poco empieza a jugar, bueno, ¿hasta dónde, no? Y en ese hasta dónde va a ser la corrección es, primero, ¿de dónde vengo? Y de dónde vengo, venimos de una proyección de rendimientos históricos, ¿no? La proyección de rendimientos más altos en toda la historia para Estados Unidos son las proyecciones actuales hasta ahora, que 40 días de precipitaciones escasas mediante nos llevan a la conclusión lógica de un poco tienen que corregir a la baja. Es cierto, han empezado las lluvias, estamos muy bien de precipitaciones, próximos 15 días también con buenas precipitaciones, lluvia el fin de semana, lluvia los últimos 10 días, podemos decir, bastante ideales, ¿no? Temperaturas buenas también para el desarrollo de los cultivos, pero 40 días no son gratis con precipitaciones escasas. Entonces ahora, ¿no? Esta encuesta que estamos mostrando en el mercado, las estimaciones son que bajaríamos el rendimiento histórico récord en 181.5 bushels por acre, ¿no? Que es la medida de Estados Unidos, ¿a dónde? Y bueno, ahora están en una nueva medida de 175.8 bushels por acre, 122.1 quintales por hectárea, ¿no? El mercado está en torno a estos valores, que esto lógicamente nos va a dar un retroceso en la producción, porque, bueno, veníamos de rendimientos históricos altos, bajamos los rendimientos, es verdad, subimos un poco la superficie, pero el resultado final es que respecto al UASD pasado que marcó 387.7 millones de toneladas, haya un leve retroceso compensado por el aumento de superficie, pero teniendo, ¿no? Estos rendimientos un poco más bajos de lo que veníamos imaginando. Siempre decimos, ¿no? Mercado que empieza a actuar proactivamente, un recorte mayor en rendimientos, entendemos que puede ser una señal alcista para precios, no entendemos que este sea el escenario más probable, entendemos que el escenario más probable puede ser que Luzda demore una corrección más fuerte en caso de ser necesaria para el informe de mes de agosto. En el mes de agosto, recordamos, tenemos el primer informe con las estimaciones de campo, ¿no? Son cuando los ingenieros y los técnicos de Luzda salen al campo a hacer un trabajo, bueno, de campo, a ver cómo están los cultivos, a ver cómo están las plantas. Este informe todavía es un informe más de proyección, podemos decir, estadística, ¿no? Proyección entendiendo las precipitaciones que hubo, pero sin el trabajo de campo. Entonces, si bien podemos ver un recorte, en caso de que sea fuerte, entendemos que podemos esperar al mes de agosto a hacer un recorte mayor, por lo que el USDA se debiera, ¿no? enfocar en estos valores. El resto de los escenarios, no tan importante, no quiero hacer tanta mención al resto de los valores. Este informe va a ser muy importante, insisto, los rendimientos en Estados Unidos. Stocks finales de 22-23 también pueden ajustarse un poco en esta oportunidad. Algunos puntos para ver, pero nada con la importancia, ¿no? Y el termómetro del WASD en sí lo va a marcar los rendimientos, ¿no? de maíz. ¿Y por qué digo maíz y no es soja? Ahora va a pasar a hablar mi compañero Bruno y vamos a ver los números, porque julio es el mes determinante para maíz. Estamos transitando julio, entonces todos los ojos enfocados en este valor. Muy bien, Joaquín, perfecto. Entonces vamos a compartir, como recién adelantaste en la pantalla, las cifras para la soja. Entonces tenemos que la producción de Estados Unidos para la campaña 23-24 fue estimada por el mercado para el WASD de julio en 115,7 millones de toneladas, cuando el WASD de junio había sido informado en 122,7. El rendimiento de Estados Unidos de la campaña 23-24 está estimado en 34,6 quintales por hectárea contra 35 quintales por hectárea del WASD de junio. Los stocks de Estados Unidos finales de la campaña 22-23 fueron estimados en 6,4 millones de toneladas contra 6,3. Los stocks de Estados Unidos finales de la campaña 23-24 fueron estimados en 5,6 millones de toneladas, bastante por debajo de los 9,5 informados en el WASD de junio. Los stocks globales finales de la campaña 22-23 fueron estimados en 101,3 millones de toneladas, mismo valor del WASD de junio. Los stocks globales finales de la campaña 23-24 fueron estimados en 120,4 millones de toneladas contra 123,3. La producción de Brasil de la campaña 22-23 fue estimada en 156,2 millones de toneladas contra 156, y la producción de Argentina de la campaña 22-23 fue estimada en 23,6 millones de toneladas contra 25 del WASD del mes de junio. Voy a dejar de compartir, le voy a dar la palabra a nuestro analista Bruno Todoni. Muchísimas gracias, Julieta. Y bueno, un poco en sintonía, ¿no?
con lo que comentaba Joaquín, en época calendario muy importante también para la soja, con los ojos puestos en el clima. Como bien dijo, las lluvias se han hecho presentes en estos últimos días, han mejorado los cultivos. La soja tiene un margen un poquito más largo, ¿no? que el maíz. El mes de julio va a ser determinante, agosto también determinante, ya que su estadio crítico, ¿no? Bueno, se ubica en la parte final de su proceso productivo. Pero bueno, aquí ya no el mercado comenzando bueno, a mostrar números luego del sorpresivo informe, ¿no? Con ese recorte que observamos de la superficie destinada a la soja, un recorte de casi un 5%, muy importante, y que bueno, sorprendió a todos dentro del mercado y bueno, genera, ¿no? Como consecuencia este importante recorte que espera el mercado de casi 7 millones de toneladas, ¿no? Pasando de 122, bien como dijiste vos, a 115 millones de toneladas. En términos de rendimiento hay un pequeño ajuste, pero que bueno, se puede llegar a revertir, ¿no? Como decíamos, si hay una buena presencia de precipitaciones tanto en julio como en agosto. Esto, por supuesto, genera como consecuencia este recorte productivo que espera el mercado, también en una disminución de los stocks finales para la 23-24, principalmente de los Estados Unidos, que bueno, se esperaba, ¿no? que el país norteamericano recomponga sus stocks, sus existencias finales, luego de la gran presencia no brasilera en el mercado de la soja, pero bueno, al parecer nuevamente tendremos una campaña con stock finales ajustados, stock finales bajos, y como bien sabemos, este es el termómetro, ¿no? del mercado de la oleaginosa en Chicago. Chicago, mercado de referencia, como siempre decimos, Chicago queda en Estados Unidos, por lo tanto, las variables productivas, ¿no? de los Estados Unidos van a impactar con mayor fuerza en el mercado de referencia. En términos de stock globales también, ¿no? Impactando este recorte norteamericano. Y luego los datos ya anecdóticos, ¿no? de la campaña 22-23 sudamericana, algún pequeño ajuste positivo, ¿no? para la producción brasilera, un nuevo recorte para la producción argentina. Seguramente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos deberá hacer un nuevo ajuste para esa producción argentina, que se ubica más en las 21 o 22 millones de toneladas, como siempre comentamos, ¿no? Una campaña desastrosa y para el olvido para la Argentina. Así que estos son los números del mercado que se espera para la oleaginosa. Muy bien, entonces vamos a compartir por último en pantalla, vamos a movernos al trigo, perfecto. ¿Qué es lo que trajo las estimaciones del mercado para el UAS de julio? Las estimaciones indican una producción de trigo total de Estados Unidos para la campaña 23-24 en 45,5 millones de toneladas contra un 45,3 del UAS de junio. Los stocks de Estados Unidos finales de la campaña 23-24 son estimados en 15,4 millones de toneladas, prácticamente la misma cifra del UAS de junio. Los stocks de Estados Unidos finales de la campaña 22-23 fueron estimados en 15,9 millones de toneladas contra 16,3. Los stocks globales finales de la campaña 23-24 fueron estimados en 270,8 millones de toneladas, prácticamente la misma cifra del UAS de junio, y los stocks globales finales de la campaña 22-23 fueron estimados en 266,2 millones de toneladas contra 266,7 millones de toneladas. Te doy paso a Joaquín también para que nos comparta su análisis. Bueno, Julieta, muy interesantes los valores. Veníamos hablando de maíz y de soja. En trigo sabemos, ¿no? que estamos un poco con otros números en términos de calendario intercampaña. Estamos transitando ya la 23-24 a la espera del ingreso de tan ansiado de las cosechas del maíz invierno de Estados Unidos. ¿Y por qué decimos cosechas tan ansiadas? Porque, bueno, estas precipitaciones que en maíz y en soja favorecieron el desarrollo de los cultivos,
En trigo invierno están enlenteciendo las cosechas, enlenteciendo las labores de recolección. ¿Hasta qué punto? Bueno, estamos en una cosecha que al lunes de la semana pasada, hoy esperando, ¿no?, en la nueva actualización del informe, se encontraba en un 37% contra la media en 46%. Es decir, viene bastante lento, ¿no?, las labores de cosecha. Por un lado tenemos la cosecha de trigo invierno y por otro el desarrollo de trigo primavera. Trigo primavera que no viene presentando una buena condición, ¿no?, que viene siendo sostén para los precios. Una condición buena, excelente en apenas un 48% versus a un 50% del año previo para esta misma altura, que tampoco era, ¿no?, una buena condición, ¿no?, si lo medimos en términos históricos. Entonces, Estados Unidos que no está camino a una buena producción de trigo, ni de trigo invierno, ni de trigo primavera, sí empieza a ingresar el trigo invierno. Recordamos, trigo invierno representa aproximadamente el 70%, ¿no?, de la producción de Estados Unidos. Pero todo esto muy interesante, pero lo que sí es importante decir es que lo que está realmente mirando el mercado en estos momentos es la prórroga o la no prórroga del acuerdo entre Rusia y Ucrania, que le permite a este último las exportaciones a través del Mar Negro. Acuerdo que finaliza el 12 de julio, ¿no? Entonces también estamos próximos a esta fecha y empieza a haber especulaciones de todo tipo. Siempre sabemos que cuando llega la finalización de este acuerdo, que se va prorrogando, ¿no?, indefinidamente, cuando llega la finalización empiezan a haber distintas versiones sobre su continuidad. En el día de hoy, bueno, las noticias marcan que el escenario más probable sería la no continuidad de este acuerdo, pero siempre decimos, ¿no?, que lo que manda un poco son las cantidades. En este sentido, lo que manda un poco es la enorme oferta que va a tener Rusia, enorme oferta compuesta de un carry importante de la campaña pasada y una producción que, si bien es inferior a la producción de la campaña pasada, es una buena producción. Vamos a los números de Luzga, vemos en el último informe WASDE que esta producción crece de 81,5 a 85 millones de toneladas. Estamos una producción cómoda por encima de las 80 millones de toneladas, y también crecieron las exportaciones de 45,5 a 46,5. Resumiendo, oferta importante nos permite proyectar exportaciones importantes, 46,5 millones de toneladas, ¿no?, que bueno, deben empezar a salir por puertos. Y Rusia que empieza a cosechar, Rusia que empieza esta campaña 23-24 este 1 de julio, entonces se ve una buena actividad por los puertos. Podemos tener alguna dificultad por esta prórroga o no del acuerdo del Mar Negro, pero entendemos que en el mediano plazo esta enorme oferta que posee Rusia va a salir al mercado, no presionando a la baja. Entonces, esto un poco por los países del hemisferio norte, pero siempre volvemos a este concepto, ¿no? El mercado mirando para el frente, y en el frente, ¿qué es lo que viene? Se vienen las producciones, ¿no?, de los países que aportan desde el hemisferio sur, ¿no? Estamos hablando de Australia y estamos hablando de Argentina. Argentina se viene recomponiendo hacia valores un poco más normales de aquella quiebra histórica de la campaña 22-23, ¿no? Y ahora hacia una producción, bueno, un poco más discreta, ¿no? Un poco más discreta. Estamos hablando que Luz está proyectando 19,5 millones de toneladas, proyecciones que a ojos de consultores locales y mismo nosotros de Safras y Mercado estamos estimando una producción sustancialmente inferior, ¿no? Los números rondan entre 16 y 17 millones de toneladas. Estas 19,5 quedan completamente en el rango de lo utópico, ¿no? Entonces podemos llegar a ver algún ajuste para Argentina y también podemos llegar a ver algún ajuste para Australia. Australia que con la presencia del evento El Niño, lo que le sucede son precipitaciones por debajo del normal. Entonces Australia también puede tener alguna corrección a la baja en su producción. Última estimación de producción para Australia en 29 millones de toneladas. Podemos ver, ¿no?, algún ajuste en este valor. En eso van a ser los principales valores, ¿no? Analizar los rendimientos de trigo primavera, ver si hay alguna modificación en las proyecciones para las exportaciones de Rusia, punto muy importante, y los recortes en producción, tanto para Argentina como para Australia, lo más importante en el cuadro de trigo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como siempre les recordamos que este análisis va a estar subido hoy mismo en nuestra plataforma Safras. El día miércoles vamos a estar publicando en tiempo real tanto las cifras del WASDE de junio como nuestro posterior análisis con nuestro equipo de analistas. Muchas gracias a ambos. Será hasta el miércoles. Hasta el miércoles.
Julieta, chau a todos. Hasta el miércoles.